porque le miro en el brazo tatuadas sus iniciales. Por una deuda de juego lo mataron sus rivales. El niño cejo del pueblo, la muerte quedó olvidada. Y después de 14 años un jinete regresaba, venía pensando en matar a cada paso que daba. Se dirigió a la cantina y le dijo al cantinero: quisiera que me llevara hasta una mesa de juego, pero yo quiero jugar con los más ricos del pueblo. Los dos hermanos Martínez, taúres de aquel poblado, les corrieron a avisar que un juereño había llegado. Dijeron que lo pasaran, que al fin ya estaban jugando. Jugaron toda la noche y ya casi amaneciendo, les dije: voy a cobrarles lo que me salen debiendo. Pensaron que era una broma porque le estaba perdiendo. Yo fui testigo, señores, de aquella grande jugada. Por no pagarle a mi padre lo mataron a la mala, y ya no les dijo más, les dio un balazo en la cara.